Hola, Dios les bendiga. Hoy es jueves y todos los jueves tengo una sección especial en mi canal. Los jueves comparto una reflexión y hoy quiero hablar con ustedes sobre el dolor en el matrimonio. Sí, hoy estoy sola en esta sección. Mi compañero de los jueves no está a mi lado. Pero bueno, seguimos con esta sección. La semana pasada compartimos un video en esta sección que se llamaba 1 más 1 es 1, la matemática de Dios, un solo carne. Y hoy quiero compartir este tema. Cuando en el matrimonio pasa ciertos dolores, vamos a llamarlos circuitos de dolores, y no se arregla, se queda como, se forma como una herida, igual como un tumor. Gran causa de resultado de divorcio es por motivos de circuitos de problemas o de dolores que pasan en el matrimonio. Pongo ese nombre como circuito, no es como shock, como emociones de dolor, circunstancias de dolor que pasan en el matrimonio. Gran parte de estos circuitos, gran parte de estos dolores que pasan en el matrimonio vienen por ofensas, palabras que han llegado a tu vida o a mi vida o vida de una pareja que han causado mucho daño. Yo siempre pensaba, ¿no?, que cuando uno pega su cuerpo, el dolor se va después de tiempo y uno se olvida el dolor. Pero las palabras que son palabras que llegan y tocan al corazón y son palabras que de maltrato, esos son dolores que muy difícil para sacar, para olvidar. Hay palabras que llegan hasta muy profundo del ser de uno. Si conocemos, o si ustedes conocen, o si leemos el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 2, allí nos enseñan que las gentes les gustan ofender. Los seres humanos ofenden mucho. Otra cosa que yo pensaba muchas veces es cómo uno puede tratar los que están fuera de su hogar mejor que los que están dentro del hogar. Es imposible tratar un otro hombre mejor que tratas tu esposo. O es imposible tratar una otra mujer mejor que tú tratas a tu esposa. Es imposible tratar otros hijos o los niños que están afuera en la calle jugando mejor que tratar tus hijos. Es ilógico. Pero la realidad es que muchas veces esas cosas pasan. Tratamos a alguien que está lejos mejor que las personas que están cerca. Se ofenden mucho, se insultan mucho, hacen otro mucho dolor y a veces esas cosas acumulan y acumulan. ¿Por qué pasa mucho en el matrimonio? ¿Has pensado una vez por qué ocurre estos tipos de ofensa o problemas muchas veces en el matrimonio? En el matrimonio tenemos que tomar decisiones juntos. Como ya no es una persona, son dos tomando decisión, ¿no? Y los deberes de la casa, los gastos, hijos, la pareja, hay muchas cosas que hay que arreglar juntos. Los problemas que pasan dentro del hogar. El matrimonio es el relación que más pasa, más sufre. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones juntos cada día. Y a veces, o no siempre estamos de acuerdo. Un desacuerdo por cualquier decisión nos puede llegar a un conflicto, a un problema. Una ofensa, cuando uno no sabe tratar
el problema. Cuando uno no sabe dialogar, cuando uno no sabe hablar, llega ofensa. La persona contrario o tu pareja va a estar en una posición de como autodefender. Ya quizás está cansado de tanto insultos, ofensa, y va a llegar un momento que también va a comenzar a ofender, pero quizás no es porque quiere ofender, es porque ya llegó en una fase como de autodefensa. Ya llegó en una fase que ya tú vienes con una palabra grosero o tú vienes con un insulto, ya ella está como preparada o él está preparado para un insulto mayor. Y cada vez esas cosas crecen y crecen y crecen. Cuando una pareja pasa en esta situación constantemente, el circuito de dolor va acumulando. Y automáticamente el nivel de ofensa también va creciendo. Las palabras que uno decía como ofensa, que eran como tipo light, ya no son light. Ya viene como con rabia, con rencor, con dolor, con odio. La clave para evitar estos circuitos de dolor, estos dolores en el matrimonio, es tratar de entender el proceso y trata de evitar lo más posible. La clave para evitar estos circuitos es tratar que cuando la situación calma, hablar sobre estos errores. Habla con tu pareja a decirlo, con tu esposo, con tu esposa, y mostrarle las cosas que tú no te pareces bien, que tú no estás de acuerdo, que hay una otra forma de hablar las cosas, pero en un momento más calmo. Muchas veces no sabemos hacerlo en un momento más calmo porque automáticamente, como ya yo mencioné, en los momentos de ofensa uno comienza a cargar rabia, dolor, y uno lo que quiere es hacer el otro dolor, uno quiere como autodefender. Pero hay que aprender a mantener la calma en ese momento y tomar el siguiente día o después de 2-3 días que la situación está bien, está calmo, y decir, vamos a hablar sobre el error que hicimos tal día. Hay que saber tratar de evitar que se acumula el dolor. Quizás los hombres después de 2-3 días no les gustan hablar de sus errores. Ningún hombre le gusta admitir, mira, hice algo mal. Las mujeres muchas veces es más fácil de admitirlo. Pero las mujeres también tienen un defecto que ellas muchas veces no saben controlar. Cuando ya tanto dolor que han recibido, lo que quieren es explotar la palabra. Es necesario pedir perdón. Es bueno pedir perdón. La palabra de Dios mismo nos enseña eso. Pedir perdón nos suelta el rencor, nos suelta, nos libra de dolores. No importa que él o ella no te pidió perdón, pero tú haga de tu parte. Pedir perdón cierra muchas veces el circuito de dolor. Quita el dolor. Si hoy tú tienes circuito de dolores en tu matrimonio, si hoy la situación en tu matrimonio no está en orden, no está bien, hay muchos dolores, trata de sacar tiempo y conversar con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Debes comenzar a dialogar con él y cerrar todos esos capítulos de dolores para que así vayan sanando todas esas heridas y poder volver a sentir el gozo en la relación. Suena fácil, quizás como yo le estoy diciendo, suena fácil, o quizás tú me estás diciendo, tú crees que es fácil, todas esas cosas que yo he soportado de ese hombre o de esa mujer. No es fácil. No es fácil cuando uno tiene que manejar con situaciones así y constantemente. Cuando la persona que tú crees o la persona que comparte su vida o tú compartes
tu vida con él. Te ha ofendido tantas veces, maltratado. Las palabras maltratan, hacen mucho daño, hacen mucho dolor. Pero lo importante es comenzar a dialogar para que todas esas heridas cierran. Si no lo pueden hacer solo, es recomendable buscar un ayuda. Alguien que no va a estar del lado de ninguno, pero que va a ser neutral en la situación y que puede ser como una guía para tu matrimonio. Cerrando este capítulo, me gustaría dejarlos con un versículo bíblico que está en Colosenses 3:12 y dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Te quiero decir algo. Tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo. Nos vemos el próximo jueves con un video más así. Cualquier comentario, sugerencia, opinión, déjalo acá abajo. Nos vemos. Chao.